siempre las canciones de Los Prisioneros me evocan nostalgia, me evocan paisajes, sobre todo una, ¿no? Tren al Sur. Y cuando pienso en el tren, pienso en viajes, pienso en la infancia, en un montón de cosas, pero no se me habría ocurrido jamás ligar un tren, cultura, historia presente y también con la capacidad de que el tren lleve mucho más que pasajeros, sino que cultura a distintos lugares. Y por eso vamos a hablar de un proyecto fantástico y tenemos en nuestro estudio a Daniela Gutiérrez, directora ejecutiva del Centro Cultural Itinerante Trenzando. Y ahí se unen la cultura y los trenes. Bienvenida, Daniela, a La Clave. Qué fortuna tenemos de poder hablar de este maravilloso proyecto. Ahí bien cerquita el micrófono. Ahí sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá para contarles más. Eso, quería preguntarte, ¿escuchas muy fuerte por tus audífonos? No, ¿o estás perfecto? No, estoy perfecto. Tenía 20 segundos y te lo pregunté justo y pum, aire. Obvio, así es la radio. Daniela, háblame por favor de Trenzando, este tren que se mueve con cultura. ¿Cómo nació la idea? ¿Qué es lo que cuáles fueron las principales dificultades? Pero háblame por favor del espíritu inicial para tener este tren que se mueve con cultura por todo Chile. Yo no lo conocía y me encanta que podamos hablar de ello. Maravilloso que podamos tener esta oportunidad para contarles más de qué se trata este proyecto. Como bien decías tú, es un centro cultural itinerante que viaja por las líneas del tren. Y nació por la sorpresa de encontrarse con una vía que todavía seguía activa entre Valparaíso y Puerto Montt. Ya. De trenes. Ok, eso es lo primero. Eso es lo primero. Pero esa vía que está activa también para otros fines. Llevan, no sé, carga, pasajeros. Así es. Ya. Como te decía, este proyecto nace como del hallazgo, de la sorpresa de encontrarse con esta vía activa que para muchos dábamos por muerta. De alguna forma sabíamos que existían pequeños tramos de pasajeros, pero resulta que desde hace mucho tiempo se mantenía una vía que conectaba Valparaíso y Puerto Montt para trenes de carga. Valparaíso y Puerto Montt para trenes de carga. Claro, de repente uno va por ciudades donde hay movimiento de trenes, incluso en el norte me ha tocado, me acuerdo cuando he viajado y no, por carretera. Cuando estaba chico me acuerdo, y una vez mi papá que estaba dedicado a la minería me dijo, mira, ese tren lleva, y era un tren que se movía súper lento, no se usa esa vía para efectos de pasajero, por lo tanto es difícil conocerla, estaba la vía ahí, y me dijo, mira, ese tren lleva chatarra para el norte o la trae del norte y se mueve súper lento porque es súper pesado, también el ácido sulfúrico y un montón de cosas que se mueven y uno dice, mira, había líneas de tren. Así es. Eso les pasó a ustedes, pero con este tramo de Valparaíso a Puerto Montt que es enorme, po. Así es. Bueno, como bien dices tú, también en el norte pasa lo mismo, hay tramos importantes que siguen activos para el tren de carga. Claro, en su momento Chile estuvo conectado desde Arica a Puerto Montt en trenes. Luego hubo un decaimiento importante, pero estas vías para carga se mantuvieron. Y en el caso de Valparaíso Puerto Montt son más de 180 las estaciones que están vinculadas a esta línea ferroviaria, pero claro, muchas de ellas inactivas porque ya no existe el tren de pasajeros. Entiendo. Entonces, estaba la línea activa, no para pasajeros, pero en alguna época de nuestro país sí habían pasajeros, por lo tanto habían estaciones de trenes que me imagino que deben estar ahí al momento en que ustedes descubrieron esto, todas abandonadas, sucias, llenas de, qué sé yo, acumulando basura, y de ahí nace entonces la necesidad de recuperar, me imagino, ¿no? Así es, porque como bien dices tú, lamentablemente ese era el estado, es el estado de muchas de las estaciones que te menciono, pero a pesar de aquello, sí se mantiene una riqueza patrimonial importantísima, porque muchas de estas estaciones se fundaron a partir de ferrocarriles. Entonces, la identidad territorial está muy vinculada a la historia ferroviaria. Y eso perdura. Mira, siempre se habla, y hay quienes consideran que esto es mitología, hay quienes dicen que no, que Chile es imposible conectarlo con trenes, hay proyectos, de hecho, candidaturas presidenciales que se levantaron en torno a trenes para Chile, ustedes sabrán, me imagino, a estas alturas. Pero también se compara mucho Chile con, no sé, un continente desarrolladísimo como Europa, que está súper conectado con trenes. Y claro, la lógica, y Estados Unidos también, hace pensar que como esos países, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa, la proporción de territorio hace que las líneas de tren puedan cruzar todo el territorio como grandes, digamos, X que en el fondo conectan todo. Y Chile es largo y angosto, por lo tanto el tren solo puede ser útil de Arica a Punta Arenas, de alguna manera, a menos que existan microtrenes que conecten la cordillera con la costa, que de hecho deben haber. Y aquí le pregunta,
cuando ustedes llegaron a estas estaciones de tren, las ciudades, ¿también están organizadas en torno a estas estaciones? Porque debe haber sido fundada, no sé, en años 50, años 40 o quizás mucho antes, ¿no? 1890, por ahí. 1890. Y ahí hay una perdida estructura de ciudad que también colinda y de alguna manera se enriquece o se enriqueció gracias a que había estaciones de trenes. ¿Y cómo está eso hoy? Por ejemplo, no la que ustedes recuperan, sino una que está tirada por ahí. Esa estación, lo que hay en el entorno, ¿está abandonado o todavía se moviliza? ¿Cómo es el estado de cada una de ellas? En gran medida en las pequeñas localidades en donde el tren sigue siendo, como te decía, muy relevante en términos de la historia y la identidad de estas localidades, las ciudades se fueron desarrollando en torno a las estaciones, porque como te digo, en particular en la red sur, las pequeñas localidades se forjaron a partir del tren. Entonces tienes la estación, unas cuadras más allá está la plaza principal, y en el fondo así fue creciendo, porque era la estación, en el fondo, el centro y el epicentro del desarrollo económico y cultural de esa localidad. Ahora, como bien decías tú, lamentablemente en muchos casos estas estaciones son espacios abandonados y por eso parte el proyecto de alguna forma, porque es muy chocante un poco la contradicción entre la relevancia que tiene en términos patrimoniales para la comunidad local y el estado en que se encuentran, porque en su mayoría es la propiedad de alguna forma de una empresa pública que es el sector, entiendo, el lugar más marginal. Es una fuerte responsabilidad igual sí, también. Y es muy fuerte también esa imagen y ese contraste que se genera respecto a como la riqueza, como te digo, patrimonial y el estado actual en que se encuentra. Y entonces, Trenzando nace y hoy tiene un proyecto vigente que tiene también todo un programa. Estoy mirando acá unas estaciones que yo en mi vida se me había ocurrido pensar que existían. Estación Rucapequén, Estación Yumbel, San Rosendo, claro, ¿cómo no? Si esto está en nuestras canciones, o sea, tiene que haber sido importante venirse de San Rosendo en tren. ¿Cómo es el plan este año? ¿Qué hay en mente? ¿Cuáles son los próximos eventos y las fechas que tienen que ver con él? Por favor, cuéntame qué van a estar realizando como programa. Bueno, como te comentaba, esto es un centro cultural itinerante que tiene espacios de residencia, talleres, oficinas, tiene un escenario donde podemos hacer cine, obras de teatro, tenemos un estudio de grabación también. ¿El tren completo está habilitado? ¿Cuántos carros tiene este tren? Son 6 vagones. Son 6 contenedores marítimos rehabilitados. 6 contenedores marítimos que van sobre carros portacontenedores ferroviarios de carga. Perfecto. Y hay oficinas, estudios de grabación, ¿qué más? Hay un taller multiuso, hay un escenario, hay residencia donde se aloja la tripulación, baños y cocina, que también sirven en términos operativos, pero también un lugar súper importante de encuentro con la comunidad. Y el estudio de grabación con un espacio también para que los músicos se puedan encontrar, crear y producir sus obras. Oye, es que lo encuentro de verdad fantástico y estoy alucinando solo imaginar cómo es esto. ¿Cuánto tiempo lleva Trenzando? El proyecto, la idea nace del 2010, el 2015 constituimos la organización y el 2018 salimos por primera vez a terreno, precisamente a San Rosendo. Y desde ahí no hemos parado. A San Rosendo, qué lindo. Y cuéntame, por favor, las actividades que van a tener en este maravilloso tren. Estoy mirando acá los afiches. Ustedes métanse, sí, pues guarden esta información, mentalícense, está fácil, porque es Trenzando, está fácil. .com, ahí hay un montón de información donde uno puede encontrar cuestiones sobre la historia, sobre las actividades, las estaciones que van a estar. Y en lo particular acá veo que, claro, en el 2022 hubo una itinerancia Trenzando, donde se vio involucrada las Runge, Yayay, Ocoa. Este año sigue siendo San Rosendo como una especie de estación. Sí, es que nosotros partimos, nuestra primera etapa es la que llamamos activación, donde realizamos residencias de alrededor de 1 o 2 meses en cada localidad para poder realizar diagnósticos y poder generar vínculos de confianza con la comunidad para programar en conjunto. Y eso empezamos el 2018, el 2019, y durante esos 2 años integramos a 6 localidades a la red Trenzando, que de sur a norte son San Rosendo, Estación Yumbel, Rucapequén, Runge, ya en la región metropolitana, Ocoa, y el último fue Yayay.
Y con estas 6 estaciones nosotros, vamos desarrollando distintos proyectos y uno de esos proyectos es la itinerancia Trenzando, que son programas de una semana de actividades culturales que codiseñamos en conjunto con las comunidades. Y actualmente nos encontramos en la itinerancia de la Red Sur, que involucra a Rucapequén, Estación Yumbel y San Rosendo. ¿Ahí es donde las personas pueden inscribir sus talleres o pueden inscribirse en estos talleres de creación o ya se ha cerrado esa etapa? Y ahora hoy en día ya está cerrada la etapa de codiseño y estamos en la implementación de la programación. Sí. Estuvimos todo el año trabajando con las comunidades para crear, en este caso, una obra de teatro que hablara sobre la historia, sobre los anhelos de futuro de la comunidad, y esta obra se está presentando en cada comunidad. Hace una semana fue en Rucapequén, esta semana estamos en Estación Yumbel, y la semana subsiguiente vamos a estar en San Rosendo, mostrando este trabajo que se hizo con vecinos y vecinas de cada una de estas localidades, un trabajo que se viene realizando desde el año pasado, en conjunto con el director Víctor Carrasco, y ahora con el director Álvaro López, que está a cargo de la puesta en escena. Hace una experiencia, la verdad, muy bonita, porque ha sido una experiencia de mucha reflexión, de mucho encuentro entre los vecinos y las vecinas, con su historia, con su identidad colectiva. Aparece gente que por alguna razón, gente mayor, que vio activas estas estaciones y se llenan de nostalgia y devuelven historias que ni siquiera nosotros podríamos imaginar. Así es, este ejercicio en particular que hicimos este año, que era la obra de teatro, la gente de la tercera edad precisamente fueron los protagonistas, porque fueron quienes podían contribuir con la historia que ellos llevaban dentro de su experiencia. Hay gente que vivió no solo la experiencia del tren, sino que en la mayoría de estos pueblos hay gente que estaba vinculada de manera mucho más íntima con el tren, ya sea porque tenía familiares que eran trabajadores ferroviarios, ya sea porque su historia de vida está muy vinculada a la historia del tren. Muchos conocieron a sus esposos en rutas del tren, o fue parte de su vida diaria en relación al contacto que tenían con el resto del país. Entonces fue un ejercicio muy rico en donde se pudieron encontrar esta generación de adultos mayores que tenían esta experiencia muy vívida del patrimonio ferroviario, y generaciones más jóvenes que siempre nacieron con esta imagen de la estación abandonada y con cuentos, en un ejercicio que los reunió para poder reflexionar sobre la historia de su pueblo, pero también con una mirada de futuro. Increíble, de verdad. Quiero, por favor, aquí lo digo, felicito a todo el equipo. Son realmente... Muchas gracias. Brillantes en esta idea. Imagínate conectar Chile con cultura primero, porque ya llegarán las estaciones, ya alguien pondrá, ¿no?, el cascabel al gato, y tendremos trenes donde las personas puedan viajar en tren o simplemente también las cargas, ¿no? Hay muchas cosas que se puede movilizar en trenes tan importantes para las comunidades, y lo que ustedes hacen da cuenta efectivamente de la importancia y relevancia que tiene el tren para nuestro país, especialmente lo que ocurre en las ciudades en torno a las estaciones de tren. Y veo que también hay talleres musicales. Así es. Cuéntame, por favor, sobre eso, quiénes van a estar y de qué se trata esta actividad. Y si también alguien está por ahí y dice, ay, quiero inscribirme, yo vivo cerca por ahí, o tengo una tía, un tío, algún. Nosotros aquí salimos por región metropolitana y a través de radiolaclave.cl para todo Chile, pero aprovechemos de dar toda la información. Tenemos un estudio de grabación. Cada vez que nosotros paramos en nuestras localidades, abrimos este espacio para que músicos y músicas locales puedan acercarse y registrar sus creaciones propias. En general invitamos a los músicos que tengan temas con identidad territorial para que nos cuenten la historia de su localidad a través de su música. Ya tenemos más de 6 discos en las principales plataformas de distribución musical. Si ustedes buscan en Spotify Trenzando, van a encontrar Trenzando Yayay, Trenzando Coa, Trenzando Rucapequén, donde van a poder escuchar en las voces de músicos y músicas de estas localidades no solo la historia y la experiencia de sus pueblos también, sino que sus experiencias personales. Creemos que, ese es como un gran... Para nosotros es muy importante lo que se ha logrado a través del estudio de grabación, porque además de esta itinerancia, ahora estamos haciendo residencias para músicos emergentes que se reúnen en la nave con músicos emergentes de Colombia, y luego viajan a Colombia también a producir un disco. Es algo que nació precisamente esta experiencia en las localidades, de ver, la cantidad de músicos que hay, de músicas y músicos que hay en estos territorios, que es impresionante. De verdad los invito a escuchar los discos, buscar en la página web información, porque realmente nosotros quedamos impresionadas, no solo de la cantidad, sino que también del talento, y por otro lado, evidenciar la falta de oportunidades, que la brecha que hay producto del gran nivel de centralismo que tenemos en este país, y cómo muchos de esos talentos muchas veces se pierde por no tener acceso a herramientas para poder difundir o darse a conocer. Entonces, para nosotros ese es un gran... Es un gran tema el que has tocado, porque finalmente, si uno se pone a pensar realmente,
lo que uno conoce de música a lo largo de toda la historia, lo conoce porque hay registro. Y cuando no hay acceso al registro, no existe. Y me hace pensar y me hace recordar un gran proyecto muy lindo. Conocí a las personas que lo llevan en Estados Unidos, que se llama Putumayo, sobre músicas del mundo. Y en algún momento ellos se van justamente a New Orleans a grabar a estos jazzistas que tienen 80, 60 años y les graban disco y queda el registro. Esas personas después van a desaparecer, pero el registro finalmente hace que las generaciones futuras tengan acceso y sepan qué es lo que ocurrió en esa zona, en esos lugares. Por lo mismo que me hace pensar que esto es, a la larga, veo que esto es un tren, esto es un proyecto cultural, esto es una fundación, esto es una ONG, hay muchos intereses cruzados acá. La verdad es que solo puedo felicitarte y desearte lo mejor para que ocurra una gran maravilla, y sigue ocurriendo la gran maravilla con este proyecto llamado Trenzando. Muchísimas gracias. Solo quisiera resaltar una parte que es muy relevante de este proyecto, que no es un tren cultural que lleva cultura, sino que pone en valor y releva el patrimonio local. Eso es, y eso tiene una tremenda relevancia. O sea, no están colonizando, ¿no? Desde la región metropolitana el resto del país, sino que se llevan las herramientas, los recursos para que en esas localidades ocurra el registro de la cultura y finalmente sean las comunidades mismas las favorecidas. Así es. Lo encuentro genial, brillante. ¿Qué más te puedo decir? Un 7 con una estrellita, con una carita feliz, ¿no? ¿Cierto? Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti. Así nosotros seguimos adelante. Estuvo con nosotros aquí conversando. Vayan a buscar toda la información, trenzando.com, cultura itinerante y mucho más. Yo me quedé corto expresando esto. Directora ejecutiva del Centro Cultural Itinerante Trenzando. Te mando un abrazo y a todo el equipo. Muchas gracias.